la inmunidad frente a virus y bacterias. ¿Está bien? Inmunidad frente a las bacterias y a los virus, sobre todo en ese sentido. ¿Qué tengo que aprender de esta inmunidad frente a estos dos componentes? ¿Cómo se activa la inmunidad natural y cómo se activa la inmunidad adquirida? ¿No? Y la adquirida dentro del punto de vista pasivo y dentro del punto de vista activo. Inmunidad adaptativa específica o también llamada adquirida. Inmunidad natural, innata e inespecífica también, ¿no? Así se los conoce. En cada uno de estos eventos hay una reacción del sistema inmune frente a las bacterias y a los virus. ¿Qué significa eso? Y les voy a dar con ejemplos clínicos o signos y síntomas. Normalmente, cuando ingresa una bacteria, fíjense aquí el detalle. ¿Cuánto mide una bacteria? ¿Cuánto? Mínimamente una micra. ¿Y un virus? ¿El doble? No. El virus se mide en nanómetros, que casi es la milésima parte. Entonces un virus puede ser este, ¿no? Que casi no lo vemos. Entonces esto es nanómetros y esto es micrómetros. Una micra o puede ser 12 micras. ¿Cuál es el más grande? No, ¿cuál es el más grande? No, pues la bacteria más grande. ¿Cuánto? Es una marina. Una mariposa, no. Marina. Bacilo de la tuberculosis, 10 micras. Ovelias, 12 micras. ¿No es cierto? El más grande de los virus, poxvirus. El más pequeño, adenovirus, 20 nanómetros, 400 nanómetros. ¿Y cuánto mide en micras? Estas bacterias. 10 a 12 micras, lo que equivaldría más o menos a unos 1000, 2000, 1200 nanómetros, ¿no es cierto? Ya, ¿por qué les menciono este detalle? Porque frente a este panorama, el sistema inmune innato va a actuar con células natural killer. Puede fácilmente estar aquí los monocitos, o también llamados macrófagos. No se olviden de la médula ósea. Sale el monocito, va por todo el territorio ganglionar, territorio hemático también, llega por ejemplo al hígado y se convierte en célula de Kupffer, y ahí en esos ganglios parailiares de lo que es el hígado, el ingreso, recibe información para convertirse en célula de Kupffer, que al final termina siendo una célula fagocítica por excelencia y convertida en célula presentadora de... Eso ocurre en el pulmón, en el riñón, en el útero, en el aparato urogenital. ¿Cómo reacciona el sistema inmune frente a estos dos elementos? Utiliza todo su armamento. Creo que en la anterior clase les describí cómo se realiza la inmunidad innata y luego aquí la inmunidad adaptativa, ¿no es cierto? El linfocito T, ¿qué hace? Recibe información a través del complejo de histocompatibilidad mayor, los determinantes antigénicos, el linfocito T por el receptor CD4 recibe información, o el CD8 también podría ser citotóxico y este es estimulador. Se recibe información para estimular el sistema celular y el sistema humoral. Aquí está el linfocito B, que se convierte en célula plasmática, secretora de anticuerpos o también llamadas inmunoglobulinas, y aquí se queda como célula B de memoria. Y aquí por este lado a la célula madre, a todos los glóbulos blancos, que les hice un esquema. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú te enfermas? ¿Cómo reacciona? Lo primero que
es que el sistema innato va a activarse, ingresa cualquiera de estos microorganismos. ¿Y qué es lo primero que hace el sistema inmune? La primera célula que activa es un, ¿qué es lo que hace? Fagocita. Eso significa que va a formar un fagosoma. En el fagosoma existe el famoso estallido respiratorio. La fagocitosis permite la liberación de interleucinas y en algunos casos factor de necrosis tumoral. ¿Para qué? Para activar en algunos casos al linfocito B de memoria. Y si este linfocito B de memoria tuvo contacto inicial, pues se activará y se producirá una gran cantidad de inmunoglobulinas. Si es una bacteria, si es un virus, las inmunoglobulinas tipo M, que es un pentámero, que son los que más se sintetizan, se producen frente a la agresión de un agente patógeno, que se llama etapa aguda de la enfermedad. Inmediatamente después, si estos microorganismos tuvieran capacidad alergénica en su gran capacidad como antígenos, no se olviden que un antígeno tiene propiedades de alergenicidad, inmunogenicidad, antigenicidad y toleragenicidad. Significa tolerancia, actividad de los mecanismos, hipersensibilidad y sencillamente no se olviden que un antígeno, cualquiera sea, va a estimular esa acción. Por eso las inmunoglobulinas M son las primeras en salir. Un pentámero que tiene 5 monómeros que interactúan rápidamente. ¿Para qué? Para que mediante esta activación de las interleucinas se active un elemento importante, la inflamación. Inflamación. Y la inflamación no es nada más que un proceso donde está el ciclo de la oxigenasa, la activación de lo que son los ácidos araquidónicos, estructuras moleculares que hacen que ese sistema de inflamación, cuando entra un virus, que hemos hablado, o entra una bacteria, con la inflamación significa que lo mantiene en raya, es decir, hacen un círculo alrededor del agente agresor para que la persona, o en este caso el individuo, lo contenga hasta eliminar. Este periodo de inflamación permite una alza térmica, se eleva la temperatura. Por tanto, tenemos el riesgo de que con la temperatura nuestras propias proteínas, que es el propósito, puedan coagularse. Por tanto, existe inflamación, se activa el ciclo de la oxigenasa, que es la liberación de ácidos araquidónicos. ¿Para qué? Para que pueda activarse un proceso de alza térmica. Y esa alza térmica hace que las proteínas se coagulen. Y al coagularse las proteínas, pueden modificarse patrones moleculares, en este caso de las bacterias y de los virus. Si ustedes observan el tamaño, por eso empecé por el tamaño, ¿qué proteínas se destruirán rápidamente? Por supuesto, de los virus. De los virus. ¿Por qué? Porque son moléculas mucho más pequeñas. De tal manera que son las que más se destruyen. Por tanto, esa coagulación de proteínas permite un nivel. ¿A qué temperatura se coagulan las proteínas? Cuando haces gelatina, ¿cuánta temperatura? La gelatina se coagula, ¿no? ¿Qué temperatura necesitas? Pasado los 40 grados, ya se coagula. Por eso cuando tienes o tiene el bebé temperatura, inmediatamente tenemos que dar un antipirético. ¿Para qué? Para que la temperatura no pase más de 39 grados, como reacción frente a estos inmunógenos. Ejercicio para cuando ya están empezando a ser médicos. Si se eleva la temperatura en gran medida y alta, quiere decir que estos
virales está en el paciente. Por eso hay inflamación, alza térmica. Y si eres pediatra, no tienes que subir, no tienes que hacer que suba o pase los 40 grados, porque si no nuestras proteínas se coagularán. Ya, por eso se murió el paciente, se coaguló el paciente, se murió. Como pediatra, el futuro médico tiene que tomar. Hay antiinflamatorios que además son antipiréticos. El más famoso, ¿cuál es? No, nombre genérico. ¿Qué? Ibuprofeno. El acetaminofeno, que es el paracetamol, es más analgésico. Solo dolor. No es antiinflamatorio. ¿Está bien? El ejemplo dio, pero va a la corrección. Así es. También se utiliza, en la inflamación hay dolor, pero no le puedes dar eso. O sea, médicos, ¿no? El farmacéutico puede hacer eso. ¿No? Puede hacer también con el respeto el callaguaya también, ¿no? Va a funcionar, pero no es el motivo. Aquí tengo que usar ¿qué? Ibuprofeno. ¿Por qué ser? Bueno, ahorita es el producto, digamos, como ejemplo. Hay otros. Por ejemplo, hay diclofenac, antiinflamatorio, pero no tiene función antipirética. ¿Se dan cuenta? Ah, pero tengo que dar más productos netamente contra la temperatura. Ahí está su paracetamol, porque la temperatura se eleva, pero no es que es antipirético, sino más bien el dolor. Entonces ahí funciona. Es un juego de conocimiento frente al paciente. ¿Por qué? Porque el sistema inmune está reaccionando frente a un agente patógeno. ¿Cuál reacción tendrá el sistema inmune frente a una bacteria? Es más grande. Aquí ya no es la producción de moléculas, aquí son células. Células. ¿Y qué célula será la primera en activarse? ¿Ah? Muy bien, macrófagos, si fueran bacterias y si fueran virus, natural killer. Hemograma. ¿Qué es lo que voy a ver en un hemograma? Glóbulos blancos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos. ¿Cuál estará elevado? Si es bacteria, monocitos. Si es viral, linfocitos. Ah, si es una bacteria además eosinofílico y parásito elevado, neutrófilos elevado. Fíjense lo que usted puede hacer y deducir. Eso se llama patología clínica, ¿no? Está haciendo una interpretación de un hemograma frente a la respuesta inmunológica de un agente patógeno. ¿Qué se está activando con las células? El sistema innato, si son, ¿no? Virus y en algunos casos toxinas bacterianas. Ah, eso también puede activar el natural killer. Pero las bacterias como tal, monocitos y neutrófilos. Eso significa este elemento que normalmente vemos. Por eso existe ese color, porque es una gran concentración de glóbulos blancos. En este caso, lo que dice su compañera, neutrófilos. Reacciona así el organismo. ¿Cómo reacciona frente a toxinas bacterianas y productos de desecho? La mayoría de los casos es una gran cantidad de células de la misma característica, pero con producción de citocinas. Todas estas células producen citocinas y entre ellos el factor de necrosis tumoral. ¿Para qué? Para interactuar con las células infectadas. El factor de necrosis tumoral hace que esas células infectadas puedan acelerar su apoptosis. Pero de pronto puede ser que esa célula infectada sea una neurona. Célula neuronal. Imagínate, viene el factor de necrosis tumoral y lo va a destruir. Dejas de sumar y restar, ¿no es cierto? Pues como es valiosa ese cerebro y a veces alguien solo tiene una neurona, entonces ¿qué hacemos? El sistema inmune produce interferón. El interferón alfa, beta, gamma es una molécula. Imagínense que esta es una célula, ¿no es cierto? Ingresa el interferón y lo que hace es inmunomodular con todas las toxinas bacterianas
en algunos casos bacterias intracelulares, y por supuesto neutralizar la acción replicativa de replicación de los virus. En ese caso, ¿qué es lo que vas a tener como respuesta visual? Vas a tener un aumento en lo que son las curvas alfa 1, alfa 2, de lo que son la electroforesis de proteínas, conocidos también como surfactantes, sustancias de reacción. ¿Está bien? Sustancias de reacción lenta. Entonces, ¿qué vas a tener como respuesta en los hemogramas? No sé si han visto todavía ya fisiología o en histología, les han debido hablar de lo que es la velocidad de eritrosedimentación, el famoso BES. Entonces está acelerado, uno puede ver por qué, porque hay un efecto de lo que son las interleucinas, en este caso el factor de necrosis tumoral y las citocinas, ¿no? Luego tenemos también en ese electroforesis aumentados los factores de alfa 1, alfa 2, no así las inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque el organismo está reaccionando frente a toxinas bacterianas y desechos virales. Eso es lo que hace nuestro organismo frente a esta reacción. Una gran producción de citocinas, que también se conoce como inmunoreguladores. En el capítulo de citocinas creo que llevaron, ahí hablan de que estos inmunoreguladores pueden ser de actividad netamente endocrina, parácrina, y en algunos casos esa acción de autorregulación. La propia célula puede producir sustancias apoptóticas para que puedan inmunoregularse. Esa es una reacción netamente inmunológica. En otros casos puede existir una reacción celular con la gran producción, por ejemplo, de células conocidas como basófilos o también llamados mastocitos. También, es decir, existen otras células conocidas con el nombre de mastocitos. Estas células tienen gran cantidad de gránulos productores de serotonina e histamina, los cuales liberan al espacio extracelular para que puedan vasodilatarse, entonces por tanto tienen acción vasodilatadora. ¿Para qué? Para que lleguen a los lugares de agresión patogénica, de agentes patógenos, células que puedan neutralizar, como ser los monocitos, los neutrófilos, y en muchos casos también activar la presencia a través de los linfocitos B, la producción de anticuerpos. En este caso, pueden ser pentámeros como la IgM o dímeros como la IgA en lugares donde hay mucosas, secreciones como infecciones urinarias, infecciones urogenitales, infecciones en las glándulas galactóferas de las glándulas mamarias. Puede haber también infecciones en el recto, dependiendo de la agresión patogénica, la agresión en las glándulas salivales. Cuando ustedes alguna vez han estimulado la producción de saliva a través de las parótidas, alguien come algo ácido y duele. Está esa glándula infectada normalmente por virus. ¿Por qué? Porque esa compresión hace que exista una descarga de todos los elementos inflamatorios. Esa glándula está inflamada. ¿Se da cuenta? Al igual que las tónsilas, las amígdalas. Por tanto, el organismo utiliza estos elementos inmunológicos. ¿Está bien? Innatos. Cuando utilizamos la inmunidad pasiva y activa frente a estos agentes, normalmente se utiliza en base a las células B de memoria. Células B de memoria y los linfocitos T helper 1 activados y estimulados en el timo. En ese caso, cuando ya la inmunidad adaptativa específica adquirida, como es su nombre, inmediatamente activa, en base a la memoria, una producción de mayor concentración en el organismo. Por ejemplo, pueden sintetizar inmunoglobulinas cuya concentración en una primera acción puede ser, imagínense, de 150 a 200 miligramos por cada decilitro, pueden producirse hasta 800.
La concentración máxima, por ejemplo, de inmunoglobulina G en el organismo es de 650 a 1300, dependiendo del autor del laboratorio, miligramos por decilitro, pero puede en estos casos sobrepasar los 2000, dependiendo de la agresión inicial y la memoria que tenga nuestro sistema adaptativo adquirido. Ya sea de forma pasiva o activa, esa adquisición pasiva sería, ¿no?, mediante productos, y la activa mediante inmunización, por ejemplo. Entonces, en esos casos, el sistema inmune solamente aumenta el número de concentración de inmunoglobulinas y también la cantidad de linfocitos TH1. ¿Está bien? ¿Dónde voy a medir los linfocitos? ¿En un hemograma? ¿Será? Aquí en el hemograma dice, les mencioné aquí, linfocitos. Pero normalmente en un torrente sanguíneo, no se olviden nunca, normalmente ese linfocito que circula en la sangre es un linfocito B de memoria o plasmocitos secretor de anticuerpos. El resto de los linfocitos y monocitos, normalmente el monocito que circula es un monocito virgen. La mayoría va por la cadena linfática a través de los órganos primarios y secundarios. ¿Órganos primarios cuáles son? Médula ósea y timo. Muy bien. ¿Y los secundarios? Vaso, ganglios linfáticos y el tejido ligado a las mucosas, ¿no es cierto? El famoso MAL, ¿no es cierto? Tejido asociado, tejido linfoide asociado a las mucosas, tejido linfoide asociado al sistema gástrico, GAL. Si fuera pulmonar, BAL. Si fuera intestinal, MAL, pero llegado a las placas de Peyer, ¿no? Las amígdalas también está sumado. Por eso a ustedes les pido, por favor, como futuros médicos, y también háganse de pacientes, ganglios supraclaviculares, cervicales, axilares, popliteos, inguinales, siempre están tocándose en el afán de saber si aumenta o no aumenta. El ganglio que duele, el ganglio que está realizando ¿qué? Salud. Esto. Célula presentadora de antígeno con linfocito T siempre ocurre en un ganglio linfático. Siempre ocurre esto en un ganglio linfático. Cuando tu ganglio linfático está aumentado de tamaño, la agresión patogénica del glóbulo, o perdón, de las bacterias, de los virus es grande. Por eso los ganglios se inflaman, porque está ocurriendo este detalle. Y tienes que estar feliz si hay reacción, pues si te enfermas y los ganglios no pasa nada, algo está fallando en el sistema inmune. ¿Está bien? Listo, a ver, ¿qué más? Nada más, ahí les pido por favor, ¿quién es el representante? El día de mañana, no, el miércoles. ¿Cuándo es el parcial? El 8 de mayo, ¿no? Entonces, por favor,